Historias de Frontlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. Nada, Moisés Arcos, muchas gracias por estar hoy conmigo aquí en Frontlo. Te lo agradezco mucho. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, por hacer estas cosas que me encantan y por dar estos espacios también, ¿no? Para comentar temitas. Genial. Antes has comentado respecto, te decía, oye, ¿tienes alguna duda de podcast y todo? Me has dicho, no, yo me tiro a la piscina. Y te he dicho, mira, mi primera pregunta, que es más personal y luego entraremos en otra cosa, tiene que ver con esto. Y es que he estado cotilleando tu LinkedIn, pero también cotilleando porque conocemos la parte del Instagram y todo. Y me ha llamado la atención porque yo sabía que te encanta el senderismo y salir por ahí a andar y todo. Pero, me he dado cuenta que de 2016 hacia atrás hay muchas fotos de playa y de 2016 para adelante hay mucho de montaña y prácticamente nada de playa. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué te aporta al Moi de hoy la montaña que no te esté aportando una hamaca delante de él? Qué buenísima pregunta, porque creo que tiene que ver con un cambio más personal de experiencia de usuario completamente. Y cómo vamos cambiando, ¿no? O madurando conforme vamos navegando por la vida, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Quizás en esa época en la que iba más a la playa era porque buscaba quizás una experiencia más de rodearme de más gente, ¿no? De estar como más en común, como más en sociedad, por decirlo de algún modo. Sin embargo, ahora lo que busco es, con esos paseos de senderismo, que no significa que no sea en sociedad, porque estoy apuntado a un grupo de senderistas, ¿no? De Cazalla de la Sierra. Entonces es más como contacto con naturaleza plena, ¿no? El escaparte por las montañas, oír los pájaros, simplemente las pisadas en un terreno incluso podríamos decir frágil, ¿no? Como vulnerable a toda la marabunta de gente que vamos, y después descubrir unos paisajes que parece que no, pero que tenemos muy cerca y no le damos el valor, ¿no? que pueden tener a esos momentos, ¿no? A esas actividades. Después también ese punto de conexión con la naturaleza lo llevo más a la montaña por el hecho de también hacer ese ejercicio físico, ¿no? Y tener como ese bienestar no solo físico, sino también emocional de desconexión de mi rutina diaria, ¿vale? Entonces quizás por ahí lo enfoco también un poco más, ¿no? Esa desconexión de la ciudad, de los ruidos, de la polución, ¿no? De toda la contaminación y escaparnos un poco a respirar ese aire puro. Esto, o sea, me ha gustado mucho lo que decías, lo planteabas respecto a un cambio tuyo, porque yo no me preparo todas las preguntas del podcast, ni mucho menos, pero me había preparado dos para arrancar y a partir de ahí fluir. Y la pregunta alternativa era, tú que eres un facilitador del cambio, un coach de equipos y todo, te iba a preguntar y te voy a preguntar ahora, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tú y cómo es que cambiaste y qué hiciste para cambiar frente a lo que haces con equipos para que los equipos cambien? Porque muchas veces, a ver, intentamos y queremos que la persona cambie, pero el cambio es una decisión no lo vamos a imponer, o por lo menos la forma en la que sé que tú trabajas y que yo trabajo, el cambio no lo imponemos. Entonces, correcto. ¿Cómo viviste tú ese cambio y qué hiciste para cambiar? Pues mira, uno de los cambios que estoy todavía inmerso en él y que fue el detonante también de este cambio de a lo mejor dejar un poco más la playa e irme un poco más a la montaña,
fue precisamente un cambio de ritmo de vida, ¿no? Y de cambiar el foco en quizás a lo mejor mirarme más yo, ¿no? Mirarme un poco más mi salud, mi bienestar, ¿no? No solo físico, sino también emocional. Y ahí empecé a buscar también un poco un propósito más allá de mi pertenencia a esta sociedad, ¿no? Y ahí fue el punto de vista en el que pensé, ¿no? Y dije, ostras, necesito más tiempo para cuidarme de mí, ¿no? No solo cuidar de los que me rodean, sino también cuidar de mí, más tiempo para dedicarme a mí mismo, a las cosas que me gustan y, digamos, desde fuera, cómo me gustaría verme a mí mismo, ¿no? Entonces ahí empecé quizás a cambiar un poco distintos chips, ¿no? De alimentación, de deporte, de salud mental, también intentar no estar en una vorágine de estrés, no sobrecargarte, no asumir más responsabilidades que las justas y necesarias con las que puedes verdaderamente hacer algo o cambiar las cosas, elegir las batallas, ¿no? También en las que te metes, ¿no? Sobre todo priorizando un poco lo que quieres conseguir, ¿no? de la vida o lo que te motiva realmente de la vida, ¿no? Ese cambio lo inicié ya hace unos pocos de años y el detonante creo que fue en parte la pandemia, ¿no? Cuando vivimos ese momento tan desagradable, ¿no? Colectivo. Y creo que ese cambio personal me ha arrastrado a distintos puntos de mi vida, ¿no? A reajustarlos, ¿no? Y reacondicionarlos y alinearlos, ¿no? Hacia ese propósito mayor y propósito común. Este cambio lo puedo ¿cómo se dice? Tiene similitud, ¿no? Con la forma en la que yo trabajo con los equipos, en que a mí no me gusta llegar a los equipos como elefante en cacharrería y cambiar tropecientas mil cosas, sino intentar entender sobre todo cuál es el punto de partida de ese equipo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ese equipo? ¿Cuáles son sus áreas de motivación? ¿Su propósito de existencia de ese equipo? ¿Qué es lo que pretende conseguir, ¿no? Ese equipo en su día a día, ¿no? Y ahí intentar trazar pequeñas actuaciones, pequeños cambios, ¿no? Que por un lado tengan ese punto de, oye, estamos evolucionando, ¿no? Estamos yendo hacia ese objetivo que queremos conseguir y lo estamos haciendo de una manera, pues poco a poco, mucho más orgánica, mucho más tranquila, ¿no? Más sosegada y con mucho más ámbito digamos, de actuación, ¿no? Concreta en un tema concreto, ¿no? Y eso también permite quizás el poner el foco en lo hemos conseguido. Porque muchas veces cuando nos trazamos un objetivo muy ambicioso, por el camino nos cansamos. Porque, claro, el cambio no es algo lineal que tú digas, venga, pues hoy me acuesto de esta forma, mañana me levanto de otra. No, es algo progresivo, es algo orgánico, es algo mucho más natural. Entonces, en ese vaivén del cambio, a mí lo que me gusta es también celebrar ostras, pues me he puesto el objetivo de ir 3 veces al gimnasio durante 3 meses. Pues lo he conseguido. Voy 3 veces al gimnasio durante 3 meses. Ahora voy a ser más ambicioso, voy a poner una cuarta. Ostras, pues ya llevo 3 meses yendo 4 días al gimnasio de manera motivada, ¿no? Por mi cuenta, sin que nadie me obligue. Entonces, esos éxitos, el celebrarlos cuando llegamos a esos hitos, hace que el cambio, digamos, a largo plazo o el objetivo final no se vea como algo desmotivador, sino se vea como, oye, pues mira, voy teniendo mis premios. Así es como yo enfoco también el cambio o las transformaciones en los equipos. No se puede tampoco trasladar un cambio Big Bang y que todo pase, ¿no? Ya. Me has dicho que tú planteas el cambio como algo no lineal, sino como algo natural
y también me has hablado de que para tu cambio te hizo falta una parte más de autoconocimiento o awareness en inglés, que ahora mismo no me sale en castellano. ¿Cómo generas en un entorno corporativo de presión autoconocimiento? Porque no todo el mundo es consciente de cómo se siente, qué está haciendo, sino que va en piloto automático. Y además, en un entorno a lo mejor muy de alta presión, Sí. ¿cómo se plantea un cambio natural, gradual, no lineal? Claro. A mí me sirvió, voy a poner el mismo paralelismo, a mí me sirvió entender quién quería ser viéndome desde afuera. Quizás a lo mejor eso es un ejercicio que podríamos hacer con un equipo, ¿no? El decirle, imagínate que sales momentáneamente de este equipo, ¿no? Que te estás viendo, no sé, en un plano cenital, ¿no? De una cámara, ¿no? Y estás viendo cómo está funcionando ese equipo. ¿Qué comportamientos te gustaría ver en ese equipo? ¿Qué actuaciones? ¿Trabajando en qué sentido? ¿O bajo qué paraguas? ¿O para qué propósito incluso? ¿No? El decir, somos un equipo no necesariamente porque tengamos un objetivo común, sino porque ese objetivo común nos motive. Bueno, y hablando de comportamientos que te gustaría ver como equipo, Frontlock va mucho de intentar recordar, sacar y yo nutrirme de historias positivas en el ámbito laboral, experiencias que hayas vivido, que digas, ostras, me encantaría volver a vivir esto. Cuando yo te hablo del concepto de Frontlock frente al backlog, de aquello que queda atrás, porque yo no me acuerdo de hace 5 años que estaba en un proyecto, qué entregable entregamos, si lo entregamos a tiempo o no, a no ser que pasara algo muy gordo. Cuando yo te hablo de este concepto de lo que se te queda, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué experiencias se te vienen a la cabeza? Me vienen experiencias empáticas, quizás, ¿no? Con situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, trabajando para clientes que no necesariamente tienen nuestro mismo horario de trabajo, ¿no? Me refiero a zona horaria, ¿no? Y aquí, entendiendo que llega el horario de verano, tenemos jornada reducida, ¿no? Intensiva, ¿no? Aquí quizá una manera que se me ocurre de lo que representa ese Frontlock es que como equipo tuve una experiencia que nos autoorganizamos para dar respuesta al cliente, que precisamente era un cliente de Latinoamérica y que evidentemente compartía un horario completamente diferente al que teníamos nosotros en verano, ¿no? Y cómo entendimos desde el primer momento cuál era la necesidad del cliente, que el cliente no nos quería tener, evidentemente, todos los días conectados para hacer nada, sino que en ciertos momentos puntuales, ¿no? Como puede ser a lo mejor una review, ¿no? de una presentación del producto, ¿no? que estábamos construyendo, o incluso una retrospectiva que hacíamos de manera conjunta con ellos, ¿no? Como en esos momentos ellos fueron empáticos y nosotros también, llegando a un punto intermedio en el que ellos empezaban ante su jornada, que también estaba fuera de su horario en ese sentido, y nosotros alargábamos un poco más la jornada por el hecho de coincidir esas horas y poder conversar en esos momentos de espacio que para nosotros nos aportaban mucho valor porque eran momentos puntuales donde estaba todo el equipo al conjunto, con las personas de cliente incluidas, y cómo compartíamos y tomábamos conciencia y trabajábamos en poner acciones de mejora. De aquella situación que me estás contando, aunque pienses que no sea muy relevante, ¿te acuerdas de alguna reunión en concreto, de algún contacto en concreto, algo que te venga a la cabeza que digas, ostras, esto era representativo, más allá de que cambiarais y ajustarais el horario? Mira, sí, fue representativo una reunión concreta
y que precisamente era una review de la parte del producto que estábamos elaborando en ese momento. Y menos mal que hicimos la review, ¿no? Porque, claro, la alternativa podría haber sido, oye, pues mira, pues durante los meses de verano, pues no se hace review, ¿no? O se hace de manera desasistida, ¿no? Nosotros la grabamos y ellos ya que la revisen, ¿no? Que podría haber muchísimas formas, ¿no? De hacer ese punto. Pero me alegré de que la tuviésemos en ese momento síncrona, ¿no? Porque nosotros presentamos una funcionalidad que, digamos, había sido evidentemente detallada por ellos, pero que no cumplía con las expectativas que ellos tenían en mente de esa funcionalidad. Y fue durante esa sesión en la que nosotros como equipo de desarrollo entendimos verdaderamente qué es lo que esperaban de esa funcionalidad. Porque nos pusieron 3 ejemplos clave de, oye, no, mira, vete a la página de no sé qué, descárgate no sé cuánto, ábrelo en la Excel y ve el resultado que te da. Después vuelve a esta otra pantalla y mira que ese resultado es diferente. Tal. Entonces, ese ejemplo que hicimos en común, que para mí eso es el trabajo en equipo, tanto de cliente como proveedor, ¿no? El buscar las mejores soluciones para ir a los usuarios finales, ¿no? Esa compenetración entre equipo cliente y proveedor fue la que hizo ostras, es verdad, estábamos equivocados, no era por ahí por donde lo queríamos enfocar, ¿no? Y esa, por ejemplo, fue una experiencia súper gratificante. ¿Qué es lo que te hace centrarte para esa experiencia? Depende de a quién se la cuentes. Estará leyendo, ostras, muy positivo porque entendimos, pero otras personas dirían, vaya, un sprint entero tirado a la basura. ¿Qué es lo que te hace centrarte en esta parte más positiva? Me hace centrarme en esa parte más positiva porque durante ese sprint aprendimos. Me refiero, no es un sprint tirado a la basura. Experimentas, tomas decisiones, porque nos tocó tomar decisiones sin saber si eran las acertadas o no. Aprendes de esa toma de decisión. Y en ese aprendizaje es donde verdaderamente está el valor. No en que hayas conseguido 30 story points, 25 story points o 21. Es que me da igual la cantidad de story points que se consiguiesen en ese sprint. Para mí lo valioso de ese sprint fue el aprendizaje del camino. El llegar a esa review y que el equipo reconociese, ostras, pues es verdad. Es que el propósito de esta funcionalidad es este otro. El que un equipo de desarrollo reconozca abiertamente pues sí, pues es verdad, pues vamos por este camino. Es verdad que hemos probado estas 3 cosas y no era ese el camino era este otro. Esa, digamos, no sé cómo decirlo, como humildad, valentía, incluso coraje, ¿no? Que mucha gente habla de el valor del coraje, ¿no? Eso es tener coraje, presentarse una review y saber reconocer. No defender a ultranza el hecho de, pues es que vino así en la historia de usuario reflejado, es que vosotros lo habéis descrito mal, es que, claro, si no me lo ponéis bien escrito, pues claro, yo desarrollo esto como está, ¿no? Sino el tener la empatía suficiente de decir, espérate, ¿qué es lo que está buscando el cliente? Está buscando esto. Ah, vale, espérate, vale. Pues nosotros hemos hecho esto otro. ¿Por qué? Porque pensábamos que esta funcionalidad iba enfocada en este sentido. Pero si es en otro sentido, oye, pues es verdad. Oye, pues venga, retomemos ese otro sentido, ¿no? Ese aprendizaje va más allá de Scrum, va más allá de Kanban, va más allá de cualquier método, metodología o framework de trabajo. Qué interesante. Es que a mí me gusta mucho conectar cuando estoy haciendo estos capítulos y me gusta mucho conectar la parte personal inicial con la parte profesional posteriori y andar este camino es complicado, no es tumbarse al sol. Y al principio me has dicho, ostras, la naturaleza conectó mucho conmigo porque es una desconocida y la vas conociendo poco a poco, el aprendizaje tuyo con el aprendizaje del entorno. Y aquí me da la impresión de que o sea, y la humildad que te da la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Entonces me viene mucho a la cabeza el
que este proyecto para ti era como andar por la naturaleza, que es desconocida, y en este viaje aprendí algo y esto es lo que me da energía y me gusta para continuar. Totalmente, totalmente. ¿Crees que bueno, esto es una pregunta de sí o no, pero ¿hasta qué punto un equipo se mantendría motivado sprint a sprint, siendo que en cada sprint está aprendiendo algo nuevo, aunque no entregue nada? Claro, esa es muy buena pregunta, porque, claro, no todo puede ser todo o nada. Evidentemente en ese sprint teníamos más funcionalidades aparte de esa, ¿no? Entonces, es verdad que seguíamos construyendo el producto, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que eso fue un factor motivacional, ¿no? O motivante, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque, digamos, sacó del hábito continuo y constante, ¿no? Y mecánico de fabricar cosas, ¿no? Tipo A, B, Z, ¿no? Que en muchos equipos pasa, ¿no? Que el sprint 13 es igual al sprint 14 y es igual al sprint 15 en cuanto a comportamiento, porque es simplemente bajar las historias de usuario a un desarrollo en código y probar ese desarrollo en código y exponerlo ante cliente, product owner, usuarios finales o cualquier interesado, ¿no? Es verdad que introduciendo este punto de descubrimiento también del propio producto dentro del propio equipo de desarrollo, creo que eso también hace disparar una componente más innovadora o más imaginativa dentro de los equipos, que pienso, bajo mi experiencia, que esa componente imaginativa, innovadora, es mucho más motivante que el hecho de hacer siempre lo mismo, ¿no? O estar en ese mismo estadio, ¿no? Por decirlo de algún modo, plano, ¿no? De construimos, sacamos, ¿no? Ese punto de, aprendimos durante el camino a entender cuál era la necesidad en verdad que estaba detrás, o mejor dicho, cuál era la expectativa que estaba detrás de la necesidad. Y además, Ese punto fue quizás a lo mejor cambio de chip también en el equipo, porque ya los sprints futuros se afrontaron también de manera diferente. Ya se preguntaban mucho más el equipo, vale, esta funcionalidad, pero ¿para qué es esta funcionalidad? ¿No? ¿O qué es lo que pretendemos conseguir con esta funcionalidad? ¿O qué pretende hacer el usuario con esta funcionalidad? Ya no era solo el hecho de, pues mira, está muy guay esta funcionalidad, venga, sí, la hacemos, sino ya se planteaban cosas. Y eso es un cambio de comportamiento. Si me hago de diferentes preguntas. Total, eso es un cambio de comportamiento, de mentalidad y te diría que de orientación en el desarrollo. Muy buena. ¿Y tenías alguna otra ahí que estaba peleando con esta experiencia que me has contado? ¿Otra que te gustaría compartir? Bueno, sí, hay otra que es de otro equipo completamente diferente, también de mi pasado también, ¿no? Que fue para mí también súper gratificante y creo que también ahonda en este concepto de Frontlock, ¿no? Cuando yo estaba haciendo de Scrum Master, como un día me fui de vacaciones y no pasó nada en el equipo, ni se autodestruyó, siguieron, ¿no? Sacando features adelante, haciendo sus retrospectivas, funcionando, pues, como si yo estuviese allí, ¿no? Con ellos, ¿no? Físicamente. Entonces, eso para mí fue algo muy gratificante porque me di cuenta que mi mensaje había calado. Como que ese punto de cambio de mentalidad, pues quizás había traspasado al equipo, ¿no? Y ya, digamos, ese equipo realmente ya quizás a lo mejor no me necesitaba tanto en el hecho de
oye, generar un hábito, generar una rutina, tener una constancia, ¿no? Una disciplina incluso, ¿no? Sino quizás a lo mejor me necesitaba más para que los retase a pensar de manera diferente en cuanto a cubrir, ¿no? Esas expectativas que hablamos del cliente, ¿no? Cuando al comienzo de acompañamiento de ese equipo fue más el hecho de, oye, necesitamos tener como unos hábitos, necesitamos tener una tendencia de trabajo, ¿no? Frecuente, ¿no? Y similar, ¿no? Para tener pues esa disciplina, ¿no? Y creo que me lo demostró eso completamente. Yo me fui de vacaciones, otra persona que no se había hablado con anterioridad ni nada, pero que sí que es verdad que era la persona que tenía todas las papeletas, ¿no? Como para poder hacer esa facilitación, ¿no? Ese rol de facilitador. Sí que tomó ese relevo en mi ausencia y fue súper gratificante el ver que a la vuelta, pues todo seguía igual. Depende de quién le preguntes también, esto genera intranquilidad de, ostras, ¿hasta qué punto soy necesario? ¿No? Pero yo estoy... Yo prefiero no ser necesario en cuanto a la disciplina, sino ser necesario en cuanto al challenge, ¿no? A la oportunidad, al retar a los equipos a que sean mejores equipos, no a trabajar con los equipos para que trabajen como equipos. Eso ya lo doy por asumido de que tienen que trabajar como equipo, ¿no? Con sus cadencias, con sus reuniones, con sus, no sé cómo decirlo, con sus convergencias y divergencias también, ¿no? Porque ahí también está esa riqueza, ¿no? Pero el que un equipo trabaje como equipo debe ser lo mínimo a lo que deberíamos aspirar. ¿Cuándo ha sido, si te acuerdas, alguna vez que te has puesto esa gorra de retador y a lo mejor te has planteado, igual me he pasado? Otras, hasta el punto de igual me he pasado. O que No, tenías dudas de voy a pero, lanzar esta pregunta o este reto y a ver cómo cae. pero que me haya flipado a lo mejor un poco, sí. De decir, otras, a lo mejor quizás no era el momento de plantear ese reto, ¿no? Porque quizás habría melones un poco más grandes, ¿no? Y quizás podía, bueno, quizás no, ocasionó todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, se aprende también de esas situaciones, ¿no? Venga, cuéntamela. A ver, aquí voy a abrir el cajón de mierda. Porque realmente no fue hace mucho. Fue por ponerlo en el tiempo antes de la pandemia. Y fue con un equipo que era muy maduro, trabajando como equipo, ¿no? Y que trabajaba bastante bien en un formato Scrum. Pero creo que esa madurez ocasionó también un poco a su misma vez su autodestrucción, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque en ese equipo había perfiles tan potentes que se cuestionaban absolutamente todo. Entonces llegaba un momento en el que todo cuestionamiento era considerado como un ataque, no como una virtud de generar una oportunidad de aprendizaje y de mejora, sino se consideraba como un ataque. Entonces ahí mi planteamiento principal pues fue trabajar con este equipo la necesidad de extrapolar lo profesional e irnos a lo personal. Y ahí fue donde me flipé un poco porque yo no conocía
que había bagajes personales y mochilas personales entre miembros del equipo. Y fue más una batalla campal más que una sesión donde pudiésemos llegar a algo productivo o a algo mucho más, ¿no? Orgánico, ¿no? De decir, ostras, pues venga, sí, vamos a dejar, mi intención era, vamos a dejar un lado, ¿no? La persona profesional, ¿no? Y vamos a entender a la persona, ¿no? Y vamos a ver que, ostras, que evidentemente nadie viene aquí a trabajar para putear al otro o para hacer pasar un mal rato al otro o para hacer mal su trabajo, sino todo lo contrario, ¿no? No vienen para para cuestionarte a ti como persona, sino vienen para cuestionar si como equipo estamos adoptando la mejor solución, ¿no? Entonces quería un poco como tirar de esa conexión personal para quizá que lo viesen desde ese otro punto de vista. Y claro, me salió fatal. Me salió fatal porque desconocía que cada persona tenía sus mochilas particulares con otras personas del equipo, de otros pasados anteriores. ¿Cómo, si ahora supieras eso, cómo lo habrías afrontado? ¿Lo habrías afrontado igual? No. ¿Qué habrías hecho diferente? No lo habría afrontado igual. Lo habría afrontado, o sea, hubiese mantenido todo el aspecto profesional, o sea, no me hubiese ido a un tema más puramente personal, ¿vale? O al menos no en un entorno profesional. A lo mejor ese tema un poco más personal lo hubiese sacado fuera de un entorno profesional. Nos hubiésemos ido por ahí a hacer yo qué sé, un escape room o cualquier cosa. Y ahí sí que sacar como toda esa mochila, ¿no? De temas pendientes, ¿no? Y quizás a lo mejor ahí posiblemente, ¿no? Trabajarlos en común, ¿no? Pero en un ámbito profesional creo que nos deberíamos haber ceñido, ¿no? A ese ámbito profesional y intentar de alguna forma, ¿no? En este momento no sabría cómo digamos, encaminarlo, ¿no? Pero sí que de alguna forma ceñirme al plano profesional y decir, oye, pero ¿qué habilidades nos faltan? ¿Qué creéis que podemos mejorar o potenciar en cada uno de nosotros como individuos dentro de un equipo que nos haga no desconfiar, sino todo lo contrario, confiar en la decisión del equipo y que no venimos aquí a juzgar nada? ¿Sabes? Quizás a lo mejor hubiese tirado más por ese camino. Es trabajar la primera de las disfunciones según Lencioni, que es la confianza, ¿no? Yo me acuerdo Correcto. que con un equipo, yo no era Scrum Master ni nada, era mi equipo del cual yo era Project Leader, una vez que lo que hicimos fue irnos fuera de la oficina a IKEA, nos fuimos, pero porque me acordaba que desde la cafetería de IKEA se veía a lo lejos el edificio donde trabajábamos. Bueno. Entonces, intentaba poner distancia de vamos a hablar de aquello, pero vamos a hablar desde aquí, ¿no? Claro. Y creo que eso fue bastante. Claro. Yo creo que ahí mi error fue intentar hablar con distancia, pero en el mismo entorno de trabajo. Entonces, claro, eso ocasionó que en realidad no se cambiara ese chip, ¿no? Y se fuera completamente a lo personal. Bueno, al final tienes un mal día en lo personal y te lo traes al trabajo y tienes un mal día en el trabajo y te lo llevas a casa. ¿Estabas en presencial? Estábamos en presencial. Estábamos en presencial, sí. Pues es que esto, y además te lo pregunto muy consciente, porque me lleva a como la última pregunta que me encantaría hacerte, Moy, que es la pregunta que te ha dejado la persona que entrevisté antes. Qué bueno. Y te pregunta sobre cuál es tu percepción, tu opinión sobre lo que dicen algunas personas, que el teleworking nos ha llevado a reducir el compañerismo, la colaboración y a fomentar el individualismo. ¿Qué opinas? Vale. Esta es muy buena pregunta porque creo que aquí habría un debate
de trasfondo, ¿vale? Mi percepción es que el teletrabajo al final no deja de ser una herramienta más, ¿no? Es verdad que en lo presencial, pues teníamos ese contacto, esas charlas, digamos, en la máquina de café, ¿no? De decir, ostras, pues de cualquier tema, ¿no? No necesariamente tenía que ser de trabajo y teníamos esa conexión, ¿no? Más allá, ¿no? Y quizás a lo mejor ese punto de sentimiento de pertenencia, ¿no? Hacia un equipo, hacia una compañía, ¿no? O lo que sea, quizás a lo mejor sí que se diluye un poco porque estás en tu entorno un poco más familiar, ¿no? O en tu casa o en un ámbito mucho más destinado a otras prácticas, ¿no? Que no es solo y exclusivamente el trabajo, ¿no? Pero creo que, por otro lado, creo que el teletrabajo ha permitido conectar a personas que de forma presencial jamás hubiesen estado conectadas en un mismo sitio, ¿no? Y eso también permite o ha permitido el escalar las soluciones que le podemos dar a los problemas que tenemos de manera exponencial. Porque antes solo nos limitábamos a un equipo de trabajo, un cliente concreto, un proyecto concreto, porque era lo presencial, era donde estábamos y la zona y el ámbito de actuación en el que nos encontrábamos. Y esta parte del teletrabajo nos ha permitido el poder aspirar a mucho más, el poder tener conversaciones que antes a lo mejor eran impensables, por ejemplo, en un grupo, ¿no? De meetup, ¿no? De manera online, con personas que estén ubicadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, donde sea, ¿no? Cuando antes los meetups eran algo muy local, muy reducido y siempre como muy endogámico, ¿no? De ese sitio, y eso nos ha permitido el poder comunicarnos, aprender e incluso compartir experiencias con muchísimas partes del mundo, no solo de España, ¿no? Nos ha dado como más poder de acceso a más sitios, ¿no? No te escucho, Enrique, estás en mute, perdona. Que tú me estás describiendo el teletrabajo como una herramienta, depende de a quién le preguntes, es como un derecho adquirido, es una circunstancia, lo estamos viendo el teletrabajo, la presencialidad como una herramienta. Y al principio te he preguntado cuál es tu opinión, pero es como si te preguntara cuál es tu opinión sobre una llave inglesa, ahora según tu descripción. Claro, depende del uso que le vayas a dar a esa llave inglesa. Eso es lo que estoy pensando ahora. Lo que no se puede pretender es generar compromiso de equipo en equipos que no se ven en un mes por virtual. Así no se puede generar compromiso de equipo. Ahora, si tú eres consciente de que cada uno va a estar trabajando en su casa y que para generar ese sentimiento de equipo necesitas ese contacto lo teníamos intrínseco en la presencialidad. En lo virtual, no. Entonces, tienes que generar esos espacios. Tienes que generar esos espacios de conexión, de compartir, más allá incluso del ámbito laboral, ¿no? El hecho de decir, ostras, ¿cómo ha ido el partido de fútbol este fin de semana de tu equipo favorito? ¿Cómo, yo qué sé, cualquier tema, ¿no? De conversación que podrías tener perfectamente en la oficina. ¿Por qué en la oficina el mantener esos temas de conversación no se veía como inversión fallida de tiempo o como pérdida de tiempo, ¿no? Y sin embargo, en el mundo virtual, el poner 15 minutos con alguien sí se puede llegar a ver como, uy, no, es que el tomarte el café con una persona es que no es trabajar, sí es trabajar. Somos personas. Hay relaciones personales en el trabajo. Me estoy acordando, justo el fin de semana pasado,
estaba con mi familia hablando de política y me acordé de una entrevista que hablaba de el cambio en el... No voy a hablar de política, pero el cambio que ha habido en el mundo de la política, de pasar a debatir sobre un tema a debatir sobre quién tiene razón, que es muy diferente. Correcto. Y que hay análisis que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos eso ha pasado porque gracias a los medios de transporte, la gente que está en Washington DC, los políticos que están en Washington DC ya no viven en Washington, sino que se desplazan a Washington y por lo tanto, al no vivir y tener la familia en Washington, ya no se ven en los partidos de béisbol de sus hijos, en los partidos de baloncesto de sus hijas, ya no tienen esa conversación y se ven como personas. Por lo tanto, se ha separado mucho más y el debate es, pues, somos dos bandos y quién tiene más. Entonces me ha hecho pensar mucho en lo que decías de, ostras, esos roces es como irse al partido de béisbol o hablar de cosas. Claro. Que ahí lo que estamos es generando roces y generando conversación entre personas que piensan de manera diferente para hablar para facilitar la conversación después con temas más serios. Correcto. Correcto. Y en virtual, esos espacios hay que generarlos. No van a surgir, bueno, pueden surgir, ¿no? De manera natural o de manera orgánica, si a lo mejor ya ese equipo venía trabajando desde antes y tienen esa confianza, ¿no? Pero es verdad que si componemos ahora un equipo de personas diferentes y cada uno trabajando en una parte de España, lo más normal es que ese equipo tome esa situación como algo un poco más individualista, ¿no? O sea, debes generar un poco esos espacios de, oye, no, somos un equipo, tenemos objetivos comunes, tenemos que colaborar, tenemos que hablar y ya por ahí ir metiendo oye, pues, ¿qué tal le fue a tu hijo este fin de semana en la competición de natación? Oye, me comentaste que ibas a ir este fin de semana a la playa, ¿cómo te ha ido? ¿No? Intentar llevar a esas conversaciones o a esas uniones, yo creo que es lo que genera más ese sentimiento de pertenencia, más que hacer team building cada mes y cosas así, ¿no? En definitiva, fomentar más una comunidad y, por enganchar con el principio, naturalizar o normalizar las conversaciones de todo tipo con la gente y sentir que formas parte de algo más, no que tengo mi trabajo. Correcto. Genial, Moy. Oye, pues Moisés Arcos, muchísimas gracias por haberme dado este placer, este rato. Gracias por estar en Frontlog. Espero que te lo hayas pasado bien, que haya sido leve. Por supuesto, me lo he pasado fenomenal, ha sido un placer y vamos, animo a todo el mundo a que participe con Enrique porque te permite ver más allá o pensar más allá y la verdad que me encanta esos desafíos.